Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Costa Urbana. Bueno, pues el día de hoy contamos con la participación de María Rosado. Gracias María, gracias por tu participación en el programa de Costa Urbana, el programa de hoy. Regularmente le pedimos al invitado que se presente y te pediríamos por favor si nos dijeras quién es María Rosado. Soy una artista de la danza tradicional mexicana. Soy gestora de la cultura. Tengo ya muchos años viviendo en esta maravillosa ciudad de Cancún. Llegué en el año de 1984 y desde que tuve mis primeros encuentros laborales con Cancún también me acerqué al entonces Instituto Quintanarroense de la Cultura a practicar la danza tradicional, la danza folclórica, y allí inicié mi vida en esta ciudad como gestora cultural también, no solamente a partir del arte de la danza, sino también desde la gestión cultural, y llevo ya 28 años trabajando para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de administración de zonas arqueológicas. Ah, qué bien. ¿Cómo era ese Cancún en el año que llegaste y en comparativa al Cancún que vivimos el día de hoy? En el Cancún del 84 nos encontrábamos prácticamente los artistas, los gestores culturales, las sociedades en todo momento. Prácticamente la ciudad se conocía, ¿verdad? Aunque desde entonces existían estas distintas clases sociales marcadas a partir de los territorios donde la gente habitaba. Lo cierto es que en momentos muy especiales que tenían que ver con las ceremonias cívicas y con los festejos, incluso las noches de discotecas, ahí podríamos encontrar al Cancún de la juventud de aquel entonces, ¿verdad? Y también podíamos encontrar en los parques, en el Parque Las Palapas, en el Parque Crucero a los niños, y en la zona hotelera, encontrábamos en las playas, pues ahí de manera indistinta a prácticamente nuestra sociedad yendo y viniendo, fluyendo siempre. Era una sociedad cercana. Cercana de alguna manera, bueno, existían, de eso sí lo recuerdo muy bien porque trabajé en la dirección de tránsito, existían 4 patrullas, 2 motos y una grúa. Entonces te imaginarás qué tan pequeña era la ciudad, y el padrón vehicular pues lo conocíamos tan chiquito que era, y pues por supuesto, y también nos dábamos cuenta cómo fue creciendo este lugar, y sobre todo qué personas fueron llegando, sus procedencias y con qué intenciones, y cómo hicieron crecer Cancún en aquellos años. Bien, y en estos procesos venimos de una reunión de ciudadanía para obtener, para protestar, para proponer. ¿Tú qué nos podrías decir sobre estos años que has vivido en Cancún, en esta incipiente participación ciudadana o en esta creciente participación ciudadana? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo considero que a lo largo de la existencia de esta ciudad como tal, ha habido importantes intentos por parte de distintos sectores de la población en organizarse para reclamar los espacios, desde lo social, desde la salud, por supuesto desde la seguridad, y aún mucho más desde la educación, el arte y la cultura. Lamentablemente nuestra población flotante no ha permitido que se consoliden estos discursos comunitarios que nos permitan que las voces se escuchen y tengan fuerza al momento de que los responsables de las políticas públicas realicen sus tareas, y bueno, más aún, elaboren sus programas de trabajo. Socialmente sabemos que existimos, estamos fluyendo con nuestras actividades, estamos sobreviviendo en los espacios que la dinámica económica nos lo permite, pero no podemos considerar, bueno, desde mi muy humilde punto de vista, que Cancún es una ciudad en desarrollo porque las oportunidades son desiguales. Y en ese sentido basta recordar que del crucero de la López Portillo hacia el norte existe una gran población totalmente invisibilizada que representa un enorme reto para los gobernantes y para la sociedad misma.
incluirnos en las mismas oportunidades y darles también a ellos la plataforma para que nos presenten o nos expongan lo que son, lo que quieren, lo que necesitan, y poder sensibilizarnos ante ello quizá nos ayudaría a tener mejores herramientas al momento de hacer nuestros proyectos o simplemente en nuestra vida cotidiana. Este discurso de la diversidad cultural y los procesos de la interculturalidad que no se han dado porque no se ha sensibilizado a la población a partir de ello. Ese es el cambio principal que yo veo y que, bueno, estarás de acuerdo conmigo, que también generan pues parte de esta problemática que tenemos en la actualidad, la delincuencia, la falta de respeto, la falta de sensibilidad hacia el otro y por supuesto el riesgo en el que hemos caído de ser una ciudad pues peligrosa, y si no se toca el tema y si no se trabaja en ello, podríamos llegar a ser una ciudad altamente peligrosa. Bien, y fíjate que me llama la atención desde tu experiencia con las culturas populares, con las cuestiones tradicionales. ¿Qué nos puedes decir sobre esta identidad en construcción de Cancún a partir de esta mirada mucho más incluyente? Mucho se ha discutido y se ha reflexionado sobre el discurso, ¿verdad?, de que Cancún no tiene identidad, esta idea que han fortalecido políticos y la sociedad en general. Equivocada, si nosotros partimos y reconocemos que formamos pues también parte de este territorio cultural que es la península de Yucatán, que está perfectamente identificado, que somos herederos de los mayas, que vivieron sus mejores años, sus mejores épocas, por supuesto, en las etapas arqueológicas, en los periodos prehispánicos. Entonces encontramos que este territorio como tal es cuna también de una gran civilización, y tenemos en los vestigios arqueológicos, en los majestuosos edificios, en la pintura mural, pues la prueba de ello, la mejor herencia que ellos pudieron habernos legado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con los descendientes de los habitantes de estas ciudades prehispánicas? Simplemente que los hemos etiquetado, ¿verdad?, bajo esta forma de cómo las personas migrantes que llegaron a reconstruir la ciudad de Cancún y a darle esta proyección en su etapa contemporánea, han minimizado con la etiqueta de mayitas. Entonces, partiendo de ahí, creo que podemos primero reconocer que tenemos una identidad, que somos mayas por territorio, por herencia cultural, y posteriormente podemos empezar también a reconocer y a valorar las aportaciones que los grupos de migrantes han traído consigo a través de este equipaje inconsciente, que tiene que ver desde la forma como ellos reconocen o practican su religiosidad, sus lenguas, sus indumentarias, sus recetas gastronómicas y sus prácticas culturales, por supuesto, y cómo estas expresiones se van reconociendo, se van intercambiando y van enriqueciéndose una a otra en estos campos que tenemos en toda la ciudad. Cuando me refiero a campos, me refiero a espacios culturales y espacios donde la sociedad tiene la oportunidad de encontrarse para mirarse, para verse en espejo, y para quizá darse cuenta que a pesar de que tienen rasgos distintos, finalmente son seres humanos, son personas que eligieron la ciudad de Cancún para hacer su vida y la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos. Esta es una ciudad que tiene en la diversidad cultural a su mayor aliada, porque nos permite no
quedarnos solamente en un concepto social o cultural, sino tener la oportunidad de reconocernos distintos para enriquecernos y fortalecernos. Y bueno, dentro de todo este patrimonio del que nos has hablado, todo este equipaje que comentas, me pareció sensacional, que trae el migrante, ¿qué nos puedes decir sobre la cultura o el patrimonio intangible o inmaterial que también se suscribe a esta construcción, a esta diversidad que nos hablas? Por supuesto. Creo que aquí Cancún tiene su principal reto, eh, porque no sabemos con exactitud, no hay un trabajo, un diagnóstico o una investigación que nos arroje, y para empezar, las distintas expresiones de lo inmaterial, lo que se agrupa en la cultura y el patrimonio desde lo inmaterial, que bueno, hay que recordar que son las formas de ser de, desde lo personal, desde lo familiar hasta lo colectivo. Es patrimonio porque nos representa, porque nos genera orgullo étnico, porque sus elementos simbolizan lo que somos y lo visibilizan ante los demás. Y bueno, no existe, como mencionaba hace rato, un catálogo o un inventario de expresiones que estén sucediendo en Cancún a partir de la población que conforma esta ciudad. Sabemos perfectamente que dentro de las fiestas tradicionales, que son el espacio donde se proyecta la cultura desde su más importante sentido de la identidad, y reconocemos, o al menos las personas que viven aquí reconocen, visitan y disfrutan de las fiestas patrimoniales, las cuales se ponen de manifiesto prácticamente las que conocemos como parte de la herencia de los mayas yucatecos, y que confluyen en toda la península de Yucatán, es decir, las fiestas patronales en honor a los santos del catolicismo, y alrededor de ellas se dan aspectos como la gastronomía, ¿verdad? Como los bailes tradicionales, en este caso la vaquería. La gente se atavía con esta indumentaria riquísima que representa la península de Yucatán, que es patrimonio de todos los peninsulares, que es el terno, la versión de lujo del hipil, y por supuesto es la oportunidad para escuchar en vivo a las orquestas jaraneras, a las charangas, y ver a los bailadores interpretar sus mejores y más diestros pasos. Eso es lo que hasta el momento tenemos registrado, ¿verdad?, en la memoria colectiva, quienes tenemos ya bastante tiempo aquí en la ciudad de Cancún. Sin embargo, sabemos que grupos organizados a través de asociaciones como la de los guerrerenses y los oaxaqueños, los veracruzanos mismos, se reúnen para celebrar de manera muy íntima, como grupo cultural. En el caso de los veracruzanos, la Virgen de la Candelaria. Los oaxaqueños reproducen en espacios públicos como el Parque de las Palapas la Guelaguetza, y asimismo los guerrerenses se reúnen en sus casas para disfrutar del tradicional pozole en los jueves de cada semana. Esto sucede de manera muy particular y de acuerdo a los grupos culturales, pues, que tenemos ya viviendo en esta ciudad. Sin embargo, ha sido muy poca la oportunidad que se ha tenido desde lo social de que estos grupos se encuentren, para que se compartan, para que se enriquezcan a través de estas expresiones unos a otros. Sí tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de eventos artísticos, principalmente culturales, que son convocados por las instituciones públicas. Y allí creo que es donde nosotros, los que nos manifestamos a través del arte y la cultura, podemos hacer pues una gran labor si empezamos a sensibilizarnos y a organizarnos para hacer estas investigaciones, estos registros de lo que tenemos en la ciudad, que seguramente es muchísimo, porque no solamente están las expresiones nacionales, ¿verdad?, de las identidades nacionales que ya habitan en esta ciudad, de los grupos culturales de otros estados de la República Mexicana, sino tenemos también
extranjeros. Tenemos a los grupos de Uruguay, a los grupos de Argentina, por ejemplo, gente que también celebra sus fiestas tradicionales, o al menos sus festejos nacionales, los reproduce aquí en la ciudad de Cancún. ¿Qué es y hacia dónde apunta? ¿Cómo se hace? ¿Con qué propósito lo manifiestan? ¿Qué se espera de todo ello? Pues eso es lo que nos falta de pronto investigar. Así es. Además, fíjate que al escucharte, en efecto, no hay este inventario de todos estos elementos intangibles, pero además que algunos empiezan ya a combinar. Por ejemplo, yo he visto ya restaurantes italianos que te mezclan el habanero con el olivo, ya como un elemento, seguramente alguien de la región dijo, pues olivo con... alguna vez hice un trabajo sobre el tiquinchi, la forma de preparar, y empiezas a decir, espérame, pero si esto aquí se hace en Isla Mujeres o al estilo Veracruz, el ceviche también identificas ciertos ingredientes de la región, y entonces de pronto dices, lo urgente de levantar este inventario de lo intangible, pero también encontrar ya, ¿no?, estas primeras combinaciones que quizá se están dando por este confluir de las personas. Y bueno, eso es tener un registro de los procesos que se van dando a lo largo de los años. Hay que recordar también que en la historia de la humanidad somos un continuo proceso de mestizaje. No podemos hablar de culturas puras, de culturas auténticas, porque entonces, ¿a dónde nos remitiríamos? A África seguramente, ¿no? Entonces aquí lo interesante es cómo nosotros como sociedad nos vamos encontrando y nos vamos sensibilizando a través de las manifestaciones artísticas y culturales que poseen los habitantes que ya tenemos aquí trabajando, produciendo y enriqueciendo esta ciudad, y que creo que esas son serían como que las herramientas para mejorar nuestro entorno social, al momento de que nosotros reconocemos lo valioso. Estamos aquí, este lugar es... El crucero. ¿Qué nos puedes decir sobre este espacio? Pues en lo personal este espacio me trae recuerdos muy gratos. Hace poco más de 32 años, los domingos se reunía la comunidad de esta zona para disfrutar del ballet folclórico del Ayuntamiento Benito Juárez, del cual yo formaba parte, por supuesto, y de la banda de música municipal. Eran tardes culturales, tardes donde la población tenía la oportunidad de venir y no solamente de disfrutar del espectáculo que le estábamos presentando, sino también se reunía toda la familia, podían consumir puntos de interés, no solamente de la gente local, sino también tenían la oportunidad de convivir con extranjeros que se dejaban llegar hasta este sitio. Consumían, bueno, no teníamos tantas marquesitas, pero sí teníamos esquites, elotes y todo tipo de comida regional, y eran momentos donde pues podemos pensar que la población disfrutaba de estos encuentros interculturales que se daban en este lugar. Lamentablemente, con el paso del tiempo, este lugar, el crucero, que es precisamente esto, el cruce de culturas, el cruce de ideas, el cruce de conocimientos, el cruce de conceptos y, por supuesto, el cruce de ideales y de necesidades, se ha convertido en un punto neurálgico para la ciudad, donde quizá a nuestro gobierno le represente un gran reto, en el sentido de que mantener el lugar sin delincuentes o sin riesgos para la sociedad ha sido un poco difícil y complejo. Y es lamentable porque representa mucho desde la historia, desde la conformación misma de la ciudad. Lamentable en lo que se ha convertido ahora y en lo que de pronto puede ser o significar para los mismos políticos o para el resto de la población.
Yo agradezco la invitación que me has hecho para compartir contigo un poquito de esta nostalgia que siento por el Cancún que me tocó vivir en mi época de juventud y haciendo una reflexión sobre lo que es el Cancún de ahora y sobre lo que es nuestra vida en este Cancún y nuestra sociedad. Y por supuesto, a mí me gustaría mucho que hubiera un poco de trabajo, un poco más de trabajo desde lo social para que la comunidad se pueda reencontrar a sí misma en espacios como este, en espacios también como el Parque de las Palapas, y que este encuentro pueda ser en condiciones más justas de igualdad. Sí, sería eso.